hay que lanzarse, ¿no? Él le pidió que se fuera a vivir con ella cuando, montados en su moto, estaban parados en un semáforo. «Vente ya a vivir conmigo, ¿no?», le dijo casi a voces, mirando un poco hacia atrás, proyectando el sonido por la visera abierta del casco. Y ella le contestó: «Bueno, hay que lanzarse, ¿no?». Llevaban 7 años de novio y Enrique, que era mayor que Esther, empezaba a tener prisas por tener un hijo. Ya antes él le había hablado de casarse, pero ella le dijo que prefería que primero vivieran juntos. Enrique tenía una moto de ciudad con la que se movía a todas partes y en la que acababa de pedirle a Esther vivir juntos. En el siguiente semáforo, como a unos 500 metros, Esther le dijo: «Pero me tengo que llevar a Kitty». «No, de eso nada, ni pensarlo». Enrique tenía su casa siempre muy ordenada. Había estado viviendo solo durante casi 10 años y en ese tiempo había aprendido a tener su lugar de estudio y encuentros perfectamente ordenado y limpio. A las 2 semanas de vivir solo, con 27 años, ya había contratado a una limpiadora. Él se consideraba un joven de izquierdas, pero le pareció una tontería no poder tener una asistenta. Tenía cientos de libros bien ordenados, todos con el canto de manera que se leyera el título de la obra de abajo arriba, aunque la edición lo hubiera previsto al contrario. No llegaba a ser maniático, pero le encantaba ver su mundo ordenado. La perspectiva de que entrara una mujer en su casa le preocupaba, pero quería ser padre. Ser padre iba a implicar, él ya lo asumía, ver una casa aún más desordenada, pero, como le había dicho a un compañero, necesito tener hijos para dejar de ser un maniático del orden. En el siguiente semáforo claudicó: «Bueno, que venga Kitty, pero no dirás que soy intransigente». Ella le apretó los brazos que llevaba ya alrededor de su cintura. Kitty había sido un regalo de 2 amigas de ambos en el 20º cumpleaños de Esther. El padre de Esther había puesto muy mala cara, pero ella se había comprometido a cuidarla, limpiarla y hasta pasearla, como si fuera un perro. Enrique había regañado a sus amigas. «Eso no es un regalo», les decía, «es una condena. No le regaláis una gata a Esther, le regaláis a Kitty una humana». Ellas reían despreocupadas. Le habían entregado a Kitty con un lacito de color vino en el cuello a modo de sofisticado regalo. La gatita era muy pequeña, con un pelaje blanco que parecía más bien el plumaje de un pollo enano. Se dejaba acariciar, era imposible rechazarla. Había pasado 5 años desde aquel día y ahora él pasaba a ser el segundo regalo para Kitty. Enrique tuvo que asumir que la gata, que había dejado de ser una cachorrilla encantadora, dejara sus pelos por toda la casa, por la alfombra, por el sofá y, lo peor, en las mantas que Enrique tenía encima del sofá para las noches frías de invierno. Todo estaba lleno de pelos. Pero 1 año después Enrique le pidió matrimonio a Esther. 7 meses después se casaron y 1 año y medio después se quedó embarazada. Al 4.º mes del embarazo, la madre de Esther se llevó a Kitty a su casa porque le preocupaba que pudiera contagiarle alguna enfermedad. Enrique sintió una liberación total. Procuró limpiarlo todo a fondo y en un par de semanas en su casa no quedaba huella alguna del paso de Kitty. Agradeció a su hijo en camino sus primeras influencias positivas y vivió 5 meses con la casa en un orden y limpieza que no había conseguido tener desde que Esther y Kitty llegaron a su casa. La maternidad cambió un poco a Esther, que se sentía muy angustiada por el nuevo peso que se les había venido encima, sobre todo a ella, que le daba el pecho cada 3 horas. Enrique tenía pánico de quedarse con el bebé a solas y comprendía que eso mismo era lo que le había pasado a Esther cada vez que él se iba a trabajar. Cuando el pequeño Quique cumplió 4 meses, los padres de Esther decidieron hacer un viaje largo y le devolvieron a Kitty. Cuando volvieron del viaje, no recogieron a Kitty. Enrique pensó que la vacación para él había terminado, pero en cuanto Quique comenzó a gatear, Esther y Enrique comenzaron a comprobar que Quique se metía en la boca las bolas de pelo, se comía su comida y metía las manos en su agua y en su tierra. Enrique consiguió meter estos hechos en una conversación con los padres de Esther, pero ellos no se conmovieron. Un día, estando en casa con Quique, lo vieron. Quique parecía que se iba a ahogar, hasta que la madre le metió el dedo en la boca y le sacó una bola de pelo de Kitty. Esa misma noche, los abuelos se la llevaron. Enrique pensó que ya iba a ser para siempre, pero 7 meses después, la madre de Esther le llevó a Kitty y se las dejó en la casa con su tierra, su cuenco y su comida. Tu padre no la soporta más. Poco tiempo antes,
Había llegado de Argentina unos amigos de Enrique con la intención de quedarse a vivir aquí. Eran una pareja de raíces muy católicas, pero dispuesta a vivir en pecado. Se buscaron un pequeño apartamento y ella, Clara, comenzó a trabajar de niñera por las tardes en casa de Esther y Enrique. Después de algunas semanas, Clara confesó que tratar cada tarde con Quique le había despertado la maternidad. Comenzó entonces a presionar a su novio Santiago y a pedirle que se casaran y que tuvieran pronto hijos. Santiago accedió a llevarse a Kitty a su casa para calmar las ansiedades maternales de Clara. Enrique pensó que todo había terminado al fin con Kitty. Esther estaba concentrada en Quique y apenas podía pensar en su antigua cachorrilla de gata, por lo que se auguró Kitty desaparecería de su vida para siempre en casa de los argentinos. Enrique empezó a percatarse de que los horarios y calendarios de los argentinos dejaban de lado todo cuidado de Kitty, pero no iba a ser él quien potenciara en Esther la mala conciencia que seguro que tenía por su abandono. De hecho, un día Kitty se perdió. Se nos escapó por la ventana, dijo Clara, y no apareció en más de 8 horas. Enrique preguntó cada hora del día si Kitty había aparecido. Por la noche recibió un mensaje de móvil tranquilizador. Ya estaba en casa. Clara volvió a Argentina por 2 semanas, pero pasó ese plazo y no volvió. Enrique pensó que algo estaba pasando en la pareja. Santiago tenía otras mujeres cercanas y podía estar pasando en su casa cualquier cosa, y sobre todo a Kitty. Pero Enrique intentaba no pensar en eso. Imaginaba que algún día le preguntaría a Santiago por la gata y éste le diría que hacía semanas que se había ido y que no había vuelto. Sin muerte oficial no tenía por qué haber comunicación oficial. Y Esther no preguntaba nunca por su gata, quizás por olvido natural o quizás por olvido psicológico inducido por su propia mala conciencia. Un par de meses después surgió un viaje al que debían ir Esther, Enrique y Santiago. La noche anterior a la partida, Esther se dio cuenta de que Santiago se iba al viaje sin previsión alguna con Kitty. ¿Qué vas a hacer con Kitty? No te preocupes, le pondrá la comida a la vecina. Pero si nos dijiste que la vecina la odiaba, que le había robado un trozo de tarta o algo así. Sí, pero eso ya pasó. Además tiene un patio donde a veces hace sus necesidades cuando la tierra ya está llena. El patio era una especie de pasillo sin techo, de 1,5 metros de lado por 40 centímetros de fondo. La cara de mentiroso de Santiago le delataba. No, yo voy a por Kitty mañana y la llevo a casa de mis padres. ¿Mañana? Pero si el tren sale a las 10:30. Cuando se fue Santiago, después de haber quedado en que Esther recogería a la gata al día siguiente, Enrique no pudo aguantarse y se lo soltó. ¿Ahora te vas a salir la conciencia de madre? ¿Te has despreocupado de la gata durante todos estos meses sabiendo que Santi y Clara son un desastre y justo cuando tenemos que salir de viaje con Kike y todas sus cosas, te vas a ir a recoger a Kitty, la vas a llevar a casa de tus padres y vas a llegar a tiempo para que cojamos el tren? Sí. Esther lo hizo. Se levantó muy temprano, nunca lo hacía. La niñera llegaba a las 8, cogió el coche, fue a casa de Santiago, recogió a Kitty. Enrique imaginó su coche nuevo lleno de pelos de gato, la llevó a casa de sus padres y llegó a tiempo, ajustado, para que cogieran el tren. Durante el proceso de meter todas las cosas del bebé en el coche, cunita de viaje incluida, más sus maletas, Esther y Enrique no cruzaron ni una sola palabra. Cuando volvieron, 5 días después, Esther fue a la casa de sus padres, recogió a Kitty y se la llevó a su casa. Santiago prometió pasarse esa noche para llevársela, pero no lo hizo. Al día siguiente los pelos de Kitty ya poblaban el suelo de la casa de manera visible, y al sentarse Enrique en el sofá para ver la televisión, todo su pantalón azul se llenó de pelos. En su cabeza hervía la ira pensando en que Santiago no se la llevaría nunca. Kitty arañó la tela del sofá donde antiguamente había un cobertor. Empujó sin querer a Quique, que se cayó de bruces y se quedó con la nariz enrojecida. Se acomodó tranquilamente en su cuna cuando la familia salió de paseo y por la noche se paseó por la mesa del comedor donde quedaban restos de comida y tiró la tetera de porcelana que habían comprado en Londres en un viaje anterior al nacimiento de Quique. El pequeño se acercaba a la gata e intentaba golpearla con un papel o con la mano. Kitty simplemente se cambiaba de sitio, pero Quique la seguía dando grititos y atusándola con la mano. Enrique había sido consciente de que tener un hijo iba a desordenar su mundo,
pero con la niñera, que trabajaba también de asistenta, había conseguido que su mundo volviera a tener un poco de orden, y si se encontraba por el suelo juguetes de Quique o trozos de pan, no le molestaba tanto porque era un recuerdo de su pequeño. Sin embargo, Kitty no era carne de su carne, era solo un animal dirigido por sus instintos que buscaba comida y cariño y que si ofrecía algo era solo por obtener algo a cambio. Y cuando había estado en celo, había maullado sin parar y se había escapado sin tener en cuenta las preocupaciones de sus dueños. Era solo un animal. A Enrique le enfurecía no poder hacer llegar ese sencillo mensaje a Esther, pero es que la situación no tenía arreglo y no podía abandonar a la gata, no la iba a matar. Kitty iba a ser su cruz mientras durara, y ya se imaginaba que el día en que muriera, Esther lloraría. Incluso Quique lloraría si había llegado a la edad en que se diera cuenta de las cosas. Y entonces él se acercaría a Esther para abrazarla y consolarla, y ella le gritaría: «¡Tú nunca la quisiste!». Y ahí se quedaba bloqueado Enrique, porque no sabía cómo tendría que responder entonces, o cómo tendría que actuar ante el duelo. Lo que sí sabría era que estaría muy contento. Mientras pensaba en esto, en la desaparición de Kitty, la vio raspar con sus patitas el sofá y abrirle por fin una raja al cojín del que empezaron a salir brotes de esponjas. Ni se movió. La dejó que siguiera hurgando, y él se entregó al pensamiento feliz del día futuro de la desaparición de la gata, y mientras miraba con qué concentración, con qué saña introducía su patita en el seno del sofá, le vino un pensamiento oscuro sobre sí mismo. ¿Qué era? ¿Un nazi? ¿Un nazi de animales? Nadie podía aceptar que la solución de las cosas era la desaparición del causante de los problemas, ni él mismo. Katy, así lo vio en ese instante, no era solo un animal prescindible, era un problema que él tendría que soportar y solucionar. Su mujer quería a Katy y era suya. Él tendría que aceptarlo. Todo venía en el mismo paquete. Habría que conseguir que Santiago le devolviera los cobertores de Kitty, su cacharrito de tierra, sus cuencos para el agua y la comida, y colocarlos en un lugar acotado donde no pudiera entrar Quique. Habría que preocuparse de que la puerta del cuarto de baño estuviera cerrada para que Quique no entrara, y habría que volver a pasar la aspiradora todos los días. Habría más trabajo, igual que lo había ahora después del nacimiento de Quique. Era simplemente un platillo más dando vueltas en la cumbre de la vara que él tenía que alimentar de movimiento para que el equilibrio de todos los platillos, cada día más, se mantuvieran estables. Entonces llegó Santiago a casa. Hablaron de otras cosas. Le gustaba hablar con él porque tenía aficiones comunes. Le enseñó algunos programas que había grabado en la televisión y jugaron con Quique. Luego Santiago aceptó la invitación a cenar y se quedaron viendo una película cuando Quique se durmió. Cuando terminó la película, Santiago se dispuso para irse. «Mañana me llevo a Kitty, ¿vale? Hoy es muy tarde para llevármela». «Claro», dijo Enrique. «No te preocupes», dijo Esther. Santiago se fue y Esther entró en el baño y luego se fue a dormir. Enrique le puso agua a Kitty, limpió la arena del otro cuarto de baño, subió al trastero y recuperó algunos cobertores para el sofá y un canasto que Kitty había utilizado antiguamente. Lo limpió todo, cogió a la gata por el pellejo del pescuezo y la llevó en volandas hasta el lugar donde estaban sus cuencos. Kitty se dejó llevar y cuando la puso en el suelo bebió del agua que le había puesto. Enrique cogió una lata de carne para gatos y la abrió. Mientras la echaba en el cuenco, Kitty, sin paciencia, comenzó a comer encantada. Enrique tiró la lata vacía a la basura, luego intentó formar un muro con el colchoncito de juego de Quique para que ella no pasara a la zona del sofá. Lo hizo sin fe alguna, cansado, apagó las luces y se fue a dormir. Por la noche soñó, angustiado, que estaba en el circo actuando con sus platos chinos que daban vueltas sin parar y que no sabía pararlos para terminar el número. Al día siguiente, Santiago no fue a por la gata.